Hola, hola, Dios te bendiga. Te habla tu amiga Aracelis Rumaldo. Gracias por tomar un espacio de tu tiempo para juntos recibir las bendiciones que Dios tiene para darnos a través del tema de hoy. El Ministerio Créele a Dios presenta su espacio hoy con el título Hablemos de los planes de Dios versus nuestros planes. Comencemos por hablar un poco de las cosas que nos impulsan a hacer ciertos planes para lograr algunas metas. Una de las cosas que me empujan a elaborar un plan es desear algo. Cuando yo deseo algo y quiero alcanzar ese algo, yo elaboro un proyecto, hago un plan y por medio de ese plan voy camino a alcanzar eso que yo quiero. Otra cosa que me puede impulsar a planificar algo es que la sociedad, algo que la sociedad determina que es necesario lograr. Y me convence de alguna manera y entonces yo me lanzo a tener un proyecto, un plan para alcanzar eso que me hacen creer que es tan importante, que eso podría ser verdad y podría no serlo. Otra cosa que me puede impulsar, empujar para hacer un plan de lograr algo es el deseo de impresionar a alguien o a otras personas. Hay personas que se esfuerzan al máximo, que hacen planes y elaboran proyectos, y no porque a ellos les interese tanto, sino porque hay personas a las que ellos quieren impresionar, que quieren hacerle ver que ellos son grandes, y entonces se lanzan a un proyecto, a un plan para lograr eso que les hace pensar que impresionará a los demás. Otra cosa que me puede hacer elaborar un plan es la curiosidad. Probablemente escuché decir que algo es bueno, que algo es maravilloso. Y ahora por curiosidad yo me lanzo y elaboro todo un plan solo para saber si eso al final funcionará, para saber si es como me contaron o si no lo es. Y eso me puede traer grandes sorpresas, algunas desagradables y otras quizás no tanto. Pero son motivos que me hacen elaborar un plan dentro de muchos que puedan existir. Y así por el estilo. Existen muchas razones que me impulsarían a elaborar ese plan. Pero existen personas también que se convierten en expertas elaborando planes para hacer cosas, para ver cómo logran esto o aquello. Y consideran este proceso como toda una gran aventura, llena de emociones. Les encanta el camino, aunque nunca lleguen a ningún lado. ¿Has conocido tú personas así, que viven de proyecto en proyecto y que lo que les gusta es la adrenalina del camino, pero que cuando llegan al final, el resultado o lo que alcanzaron no les satisface y entonces comienzan y emprenden otro plan, otro proyecto, y cuando se quedan vacíos con los resultados del próximo, vuelven y hacen otro? Yo conozco personas, por ejemplo, que se han pasado la vida estudiando. Estudian una carrera, se especializan aquí, después allá, y nunca la ejercen, porque lo que le da el entusiasmo y los mantiene vivos es el camino, es el proyecto, es en sí lo que hacen mientras tanto. Pero llegar a la cima les deprime, porque cuando logran lo que tienen se dan cuenta que trabajaron por algo que tampoco les llenó. Y eso es bastante peligroso. Por ejemplo, yo deseo unas vacaciones en Hawái y entonces me quiero ir con mi esposo o con mi familia. Doy todos los pasos que tengo que dar para hacer ese viaje, para tomarme esas merecidas vacaciones. Y entonces yo pues me pongo en contacto con las agencias del lugar para obtener todos los datos sobre el costo, la forma de pago, el hotel donde me alojaré,
cuál paquete nos conviene más de los muchos que se ofrecen, que contengan las actividades, por ejemplo, que deseamos realizar, los lugares que allí visitaremos, cuáles días, cuáles serán los horarios y cosas por el estilo. Planearemos lo más mínimo para que todo salga bien. Todos esos pasos los vamos a dar y cada uno de ellos será parte de ese plan, el cual me ayudará a alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta en este caso? Pues mis vacaciones en Hawái. Pero que cuando llegue allí, que cuando esté en Hawái, me pasé, por ejemplo, todo un año por anticipado, planeando, llena de emoción, junto con los que están en el proyecto para alcanzar eso, y que cuando llegue allá pues no sale lo que yo esperaba y me decepciono y no lo puedo disfrutar, y probablemente disfruté más el camino. Realmente podría considerarse ese proceso, esa planificación como una pérdida de tiempo. ¿No es así? No importa lo excitante que haya sido el camino. Si el resultado no fue lo suficientemente satisfactorio para mí, pues entonces perdí mi tiempo. Podría ser que nosotros pasemos mucho tiempo de nuestra vida, si no toda nuestra vida, planeando y haciendo cosas, proyectos para alcanzar mis propias metas que no tienen que ver nada con las de Dios para mi vida. ¿Podría darse ese caso? ¿Y no será que transcurrido el tiempo, al llegar al final, nos decepcionaremos por ver que hemos gastado nuestras energías, nuestras fuerzas en un proyecto que no era el de Dios? ¿No será que vale la pena primero yo preguntarle a Dios, que es mi creador y tiene un plan para mí hermoso? ¿No será que valdrá la pena preguntarle a Él cuál es ese plan y cuáles son los pasos que tengo que dar para no perder mi tiempo trabajando en lo que no es el plan de Dios? Porque nunca alcanzaré la felicidad de otra manera. Yo conozco un personaje, y probablemente lo conoces tú también, mi querido amigo y amiga, que es la historia de un señor llamado Saulo de Tarso. Este señor pasó toda una vida capacitándose, entrenándose, convencido de que todos los planes que había hecho para ser quien él era ahora eran los correctos, y que él estaba precisamente en el lugar que tenía que estar, que él era una persona realizada y que estaba haciendo lo que debía de hacer. Era un hombre brillante, inteligente, capaz, respetado por todos, y que hacía cosas grandiosas que otros tal vez no tenían el valor de hacer. Ese era don Saulo de Tarso. Pero él elaboró un proyecto convencido de algo que aparentemente era su deber. Y es que había un grupo de personas que, según él y otros líderes religiosos, estaban causando disturbios en la sociedad. Y ellos tenían que ponerle un pare a esto, porque esa gente estaba trastornando el pueblo, y porque esa gente estaba predicando algo que era en contra de lo que ellos pensaban que era lo mejor para la sociedad y para el mundo religioso. Así que él se metió y elaboró un plan para acabar de una vez por todas con eso. Y lo hacía tan bien que le tenían miedo a aquellos que iban a ser perseguidos o que eran perseguidos por él, porque él hacía las cosas bien hechas. Tenía una capacidad para saber dónde encontrarlos, cómo eliminarlos, y se convirtió en un azote, porque él dio el todo, porque estaba convencido de que ese era el plan correcto y de que él estaba haciendo lo correcto. Lamentablemente,
cuando puso todo su empeño y pidió la aprobación, pidió la autorización, ya no solamente para llevar a cabo el plan de eliminar a esa gente donde él vivía, sino viajar hacia Damasco para continuar con ese plan, porque él sabía que había más personas allí y quería seguir con lo que él estaba convencido que era lo correcto. Este hombre, enérgicamente preparado, ahora iba de camino a Damasco para continuar con ese plan. Ese hombre que había estudiado todo, ese hombre que conocía de todo un poco, no se había dado cuenta que estaba en contra del Dios a quien él decía servir. Simplemente porque no había tenido un encuentro con ese Dios para hacer algo así de sencillo como preguntarle: ¿voy bien? ¿Ese es el plan que tú tienes para mí? Pues no. Este hombre tan inteligente, entre comillas, había pasado toda su vida capacitándose, preparándose y adiestrándose en un plan propio de él, que no tenía nada que ver con el plan de Dios. Y el riesgo que tomamos, que corremos, cuando hacemos planes según nuestra convicción, sin preguntarle al Señor si ese es el correcto, no es simplemente que nosotros vamos a hacer algo que no es lo que me toca hacer y que al final no era mi propósito de vida, sino que puedo correr el riesgo de estar caminando y haciendo todo en contra del mismo Dios al que yo creo servir. Así que este hombre, de camino en su empresa, recibió un encuentro formidable, maravilloso, grande, extraordinario. Dice que una luz le encegueció, lo tiró al suelo, y ahora él escuchó esta voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tú sabes la historia. Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, realmente has estado equivocado, estás equivocado, te has puesto en mi contra. ¡Wow! ¡Qué choque, qué golpe para este hombre! Al escuchar esto, este hombre temblando, y yo me imagino todas las ideas que pasaron por su mente, todo el choque que esto fue para él. ¿Cómo es posible que yo, que he enseñado a tanta gente, haya estado tan equivocado? Y entonces ahora, como un bebé pequeño que está comenzando de cero, pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces ahí recibió instrucciones. Y mira cómo ahora, por él haberse humillado y ahora preguntarle, ya lamentablemente a esta edad, pero déjame decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Es acaso que yo he estado bien? ¿He ido por el camino correcto? ¿O tú tienes otro plan para mí? Nunca es tarde, mientras vida tengas, de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí recibió las instrucciones del Señor. Y Dios deshizo todo el patrón que él había tenido. Todo aquello por lo que él luchó y estudió, Dios lo deshizo en unos pocos días. Le dejó ciego, le dejó examinándose ahora por dentro todo este tiempo, encontrándose con él mismo y con Dios, reevaluando los pasos que había dado, los planes que había hecho, cómo había caminado en contra de Dios sin haberse dado cuenta. Y ahora Dios le dice: ¿por dónde es que quiero que tú vayas? Haz esto, anda allí. Y le dijo que se encontrara con un anciano llamado Ananías, que estaba allí, y que él le iba a contar, le iba a decir qué era lo que tenía que hacer. Y mira si el plan de Dios estaba elaborado tan perfectamente, que ya también él le había dado una visión a Ananías, y le había dicho a Ananías que este hombre Saulo le iba a visitar. Y le explicó a Ananías, que estaba asustado aquel pobre Ananías, diciendo: Señor, pero
¿Cómo tú, que estamos escondiéndonos de Él, me lo está mandando, le está dando la dirección? Tú le estás dando la dirección a Saulo, que es un azote para nosotros, diciéndole precisamente dónde yo estoy para que nos encuentre. ¿Tú no has escuchado, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con este hombre? Imagínate qué pregunta, un hombre santo, pero le hace una pregunta tonta. ¿Tú no sabes, Señor, acaso? ¿No te has enterado de quién es Saulo? Y Dios le dice, no, tranquilo, Ananías, tranquilo. Yo tengo un plan elaborado, yo sé, yo miro lo que tú no miras. Y ese hombre que tú crees que es un azote y que sería un peligro que llegara donde tú estás, ya yo lo tengo escogido. Oye, instrumento escogido me es este. Y mi plan es que él ahora predique el evangelio a los gentiles. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Algo que la sociedad determina que es necesario lograr, no es lo que tiene que impulsarme a mí a meterme en un proyecto, en un plan de vida, porque lamentablemente no es el motivo correcto. Lo que tiene que meterme a mí, darlo todo, metida en un plan, en un proyecto, es que Dios me diga, anda, ve por ahí, porque yo te usaré como un instrumento escogido para que me sirvas y seas de bendición a otros. ¿Sabes qué? Tú y yo somos pequeñitas piececitas en el rompecabezas del cuadro completo del plan de Dios. Escucha, cuando me dicen que tú eres, que yo soy una pequeñita piececita, eso me puede dar un sentido de insignificancia. Y ahora yo pensar, pues entonces no soy importante. O sea, yo no valgo nada, yo no nací para nada. No, escucha, eres una piececita pequeñita, pero importante. Porque el cuadro del rompecabezas, ¿has visto tú esos rompecabezas que después de formado completo, ahora tú ves un cuadro bellísimo que tú lo puedes incluso ponerle un marco bien bonito y ponerlo en la casa? Porque cuando se ponen todas las piezas en su lugar, se forma ese paisaje precioso que ahora es un cuadro digno de exhibir. Pues entonces eso es lo que nosotros somos dentro del cuadro completo que es el plan de Dios. Tú eres una piececita importante en ese cuadro. Pero la piececita, aunque es pequeñita, no es insignificante. Todo lo contrario, necesitas ocupar ese lugar específico que Dios quiere que tú ocupes. Tienes que ocupar ese lugar. Y si no lo haces, mira qué pasará. Dejarás un hueco en el cuadro completo. Porque ese lugar donde Dios te quiere poner es solo para ti. No hay otra pieza que encaje allí. Y si tú haces planes de encajar en otro lugar diferente al que fuiste creado para ocupar, pasarás toda la vida planeando cómo encajar. Gastarás tu tiempo, tus energías, tus fuerzas y al final lo único que lograrás es romperte. Porque la pieza para meterse en un hueco del rompecabezas que no le tocaba, tiene que romperse o dañar el cuadro, dañar el rompecabezas. Y vamos a suponer que ese espacio pues te deje que te entres, aunque te quede un poquito más grande, un poquito más chiquito, pero que lograste meterte. ¿Sabe lo que va a pasar? Cuando el paisaje se mire completo, se va a dar cuenta todo el que lo vea que tú no pertenecías a ese lugar. Porque si tú eras parte de una flor dentro del paisaje y ahora donde te lograste meter eres parte de un tronco, pues entonces se notará en el cuadro que no pertenecías a ese lugar. Y esa es nuestra vida.
cuando no le preguntamos a Dios dónde nos toca estar. Porque ese espacio en el que quieres encajar no era para ti. Y si logras entrar entonces a la mala, mira, vas a echar a perder el cuadro completo. Así que más te vale que le preguntes a Dios, porque Dios tiene un lugar especial para ti. Por eso elaboró un plan. Pídele a Él que te tome y te coloque en el lugar que Él te quiere. Eso pondrá en marcha el plan para tu vida. Te dará un sentido de propósito, de utilidad, de satisfacción y de felicidad. No hagas planes para tu vida sin pedir la dirección de Dios. Oye, ese consejo deberías escucharlo. No hagas planes para tu vida sin antes pedir la dirección de Dios, porque pasarás la vida entera trabajando por algo que no es para tu felicidad y que no es para tu salvación. Y pasarás años sin rumbo y sin dirección, tratando de encajar como esa piececita del rompecabezas, tratando de entrar en un hueco, en otro y luego en otro, sin hallar tu lugar. ¿Te imaginas que hasta el final de tu vida, de tu existencia, tu proceso de vida haya sido solamente eso? Encajar, tratar de encajar allí, aquí, y lograr cosas y darte cuenta que trabajaste de balde porque no es lo que te llena, porque no es lo que te da felicidad y no es lo que te llevará a la vida eterna. Es parte del plan de Dios que hayas nacido en el país en el que naciste, en el pueblo, en la familia que naciste. Mira, ponte en sus manos, porque le hallarás sentido a muchas cosas. Le podrás hallar sentido a tantas cosas, a tantas preguntas que quizás te has hecho. No te menosprecies a ti mismo, porque allí donde naciste, no importa el nivel académico, el nivel intelectual, no importa dónde naciste, qué tan remoto es ese lugar, qué tan poco importante en el mapa es ese rinconcito donde naciste. Dios te puso allí porque es parte de su plan. Ahora pregúntale a Dios por qué. ¿Por qué yo nací en ese país, en ese pueblo, en ese campito, en esa familia? ¿Por qué mi mamá y mi papá son esto y mis hermanos son esto? ¿Por qué pertenezco y llevo este apellido? Todo es parte del plan de Dios. Dios nunca planifica algo que no sea para tu felicidad, para tu bendición y para tu salvación. Pregúntale a Dios, como dijo Saulo: Señor, no me dejes trabajar por algo que sea en contra del plan que tienes para mí. No me dejes alejar de tu plan. Ayúdame a trabajar junto contigo donde tú me quieres. Ayúdame a encajar donde tú me tienes creado para encajar, a meterme allí y a dejarme guiar por ti. Preguntémosle como Saulo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde me necesitas? ¿Dónde me quieres usar? Él te lo hará saber. Te pondrá en el lugar donde tienes que estar. Serás su instrumento escogido y serás bendecido para ser de bendición. Que Dios te bendiga y te guarde. Que hoy sea un día hermoso para ti. Pídele al Señor que te meta en su plan y serás feliz.